¿Has escuchado alguna vez del canto de las sirenas? Bueno, el canto de las sirenas habla de ese sonido que puede ser seductor, pero que te lleva a un peligro de muerte. En nuestro capítulo de hoy, Jesús nos advierte de uno de los peligros que podrías relacionar con el canto de las sirenas. Queremos que te quedes en nuestra enseñanza, que la escuches, que la disfrutes y que si puedes la compartas. Esto es SMCC, Iglesia Cristiana. Si un día puedes venir y visitarnos, estaríamos encantados de recibirte, pero si no, escríbenos, déjanos tus comentarios, porque esto es pensando en ti. Chao, chao, bye, bye. Estamos en nuestra serie Un gobierno contracorriente. ¿Por qué tiene este nombre? Porque el Señor Jesucristo muestra un reino, un gobierno diferente que es de verdad contradictorio a estos gobiernos que nosotros conocemos, a lo que conoceríamos nosotros como un reino aquí en la tierra, un presidente, un gobierno. Este gobierno es contracorriente y es contracorriente en lo que hemos estado hablando. Es muy interesante y muy anhelable quererlo escuchar, porque cuando el Señor Jesucristo está hablándolo, es Dios mismo el que se hace hombre. Eso es nuestro Señor Jesús. Dios se hace hombre. Ahorita entre nosotros iba a decir, ¿ustedes habían escuchado todo lo que había antes en el Antiguo Testamento? Sí, no lo entendemos. Bueno, yo les voy a decir en qué consiste. Entonces, es muy interesante estudiar esto que estamos estudiando, que es la parte donde Jesús habla del Sermón del Monte, porque es el Señor Jesús el que va a dar la interpretación de todas estas cosas que decían en el Antiguo Testamento, que tal vez no las entendíamos como deberíamos entenderlas. Entonces es anhelable venir y escucharlas. En nuestros versículos que hemos estado estudiando, yo creo que podemos ir de una vez a los versículos que están en Mateo, hacen parte del Sermón del Monte, y eso es lo que ocurre. Cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Por eso se llama el Sermón del Monte. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y él comenzó a enseñarles. Qué chévere, ¿qué enseñará Jesús? ¿Qué les dijo a ellos en ese momento? Pero ¿qué querrá que nosotros entendamos ahora? ¿Han oído que el mandamiento dice, no cometerás adulterio? Mire lo que Jesús dijo. Pero yo les digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Por lo tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano, incluso la mano más fuerte, te hace pecar, córtala y tírala. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Hay muchas ideas en este texto chéveres que vamos a estudiar, pero quisiera que en este momento nos concentráramos en una. En ese tipo de cosas que nosotros decimos, venga, ¿de verdad es tan importante? ¿De verdad es tan grave? Y es que es muy curioso que nosotros rebajemos mucho las cosas que hacemos y no nos damos que pueden terminar realmente mal. Me acordaba de un ejemplo, y es que un señor por allá en Estados Unidos, en el 2014 en Seattle, se encontró que él bajó al lugar donde él tenía el lavado de su casa y encontró una pequeña arañita en la casa. Y a él se le ocurrió de manera así como, ¿qué puede pasar? Coger un aerosol de pintura y una fosforera para matar la araña. Y la araña empezó a correr por todos lados y cuando se escondió, pues él siguió disparando. Ustedes pueden saber qué sucedió. Se quema la casa, hay un desastre en esa casa. Bueno, no murió nadie, pero toda la casa se incendió, se quemó, hubo pérdidas grandes en esa casa. Le tocó quedarse esa noche en donde los bomberos, mientras trataban de encontrar un lugar y cosas como reparar. Pero hay algo que decía él en la declaración y era precisamente eso. Decían, ¿y usted por qué hizo eso? Dijo, yo no creí, jamás pensé que eso fuera a ser tan grave. O sea, para mí era un juego, era algo con lo que yo estaba molestando, estaba intentando matar la araña, no era algo tan serio como yo creía. Pues los bomberos le decían, eso realmente es grave. Y esto me lleva a esta idea de la palabra. ¿Qué cosas nosotros pensamos que son sencillas? Ay, yo puedo jugar con eso. Pero no, realmente es grave. Es tan grave que el Señor dice, córtalo, arráncalo de ti. Por eso esta serie, digamos que la enseñanza de hoy se llama ¿qué tan peligrosa es la inmoralidad? ¿Qué tan peligrosa es la inmoralidad? Y me gustaría que pudiéramos tener claridad sobre lo que vamos a estudiar hoy.
Entonces vamos a estudiar algo y esto que vamos a estudiar está explícito en este párrafo. Entonces yo quiero que lo leamos para que usted sepa exactamente qué estamos desarrollando. Y es que la inmoralidad destruye, pero amar te protege. La inmoralidad promete satisfacción, pero termina destruyendo el corazón. Por eso, solo un corazón transformado por el amor de Dios estará dispuesto a cortar con todo aquello que alimenta los malos deseos. Ricardo, ¿es así de peligrosa la inmoralidad? Pues, como decía Fer, hay cosas que uno en la vida realmente uno no entiende qué peligro representa hasta que pasa el tiempo y usted las mira hacia atrás, o mirando hacia atrás, o las observa y dice, ¿yo por qué hacía esto? ¿Puede identificar usted un momento de su vida en el que usted hacía cosas realmente peligrosas y no las identificaba? Pues los papás pueden identificar ese momento de la vida en sus hijos, porque los papás existen para cuidar a sus hijos, para que sus hijos no se maten, ¿cierto? ¿Es cierto? No salte de ahí, no se suba ahí, no coma esto, no coja esto, no meta el dedo ahí. Y tenemos este momento de la vida que es cuando somos niños, que no identificamos los peligros. ¿Y qué tan peligroso es no identificar el peligro? ¿Qué tan peligroso puede ser? Pues tanto como poder dañar toda su vida, destruirla. Y no quiero que pensemos en los casos difíciles que han habido, pero cuando usted se imagina esas cosas que usted hacía de niño, hoy de adulto usted no las volvería a hacer, usted no se tiraría del segundo piso, porque yo recuerdo que yo me subía al segundo piso y me tiraba, pero era como por deporte. Como, ¿yo qué hago subido y tirándome? Sí, ¿para qué? ¿A cuenta de qué? Me tiro a la lavadora para intentar sentir que hoy de adulto yo diría, yo no volvería a hacer eso, ¿cierto? ¿Qué cosas usted de adulto ya no haría que sí hacía de niño? Y cuando usted lee las palabras de Jesús, que él empieza a hablar de las cosas que son peligrosas a través del Sermón del Monte, y llegamos a este tema de la inmoralidad, yo quiero que usted entienda que lo que Dios quiere hacer, lo que Jesús va a hacer a través de este sermón, es abrirnos los ojos para entender el peligro que representan ciertas cosas, y en el tema de hoy la inmoralidad. ¿Qué tan peligrosa es? ¿Soy consciente del peligro que representa para mí? O sea, ¿estoy incluso consciente de cuándo algo es inmoralidad? Hoy en día vivimos en una cultura que ha romantizado la inmoralidad. O sea, ¿qué es romantizarla? Es darle rasgos como si fueran tiernos, como si fueran casuales. Romantizar la inmoralidad en la cultura de hoy es muy común porque es decir, estás viviendo una aventura, estás viviendo tu sueño. Pero quiero decirle que si algo es peligroso, no hay forma de hacerlo sin que usted se haga daño. No hay manera en la que usted pueda hacerlo. Hay algo muy particular, por ejemplo, en la cultura del fitness, hablando del fisiculturismo. Se ha hecho tan popular el fisiculturismo que habla de estos cuerpos transformados a través, usted dirá, a través de las pesas del gimnasio. No, a través de químicos que permiten que estos fisicoculturistas desarrollen cuerpos tan grandes que son dignos para muchos de admiración. Pero lo que ha sucedido con esta línea, esta cultura del fisicoculturismo es que se ha hecho tan popular el uso de química, el uso de anabólicos, que jóvenes desde los 12, 13 y 14 años están usando química o anabólicos para empezar a crecer. Y cuando hablan con ellos les preguntan, pero usted no se da cuenta que esto es peligroso. Ellos dicen no. Muchos dicen, yo continuamente me estoy haciendo exámenes para evitar el peligro. No hay forma de evitar el peligro si te estás inyectando este tipo de sustancias. No hay manera, no hay forma. Pero me llamaba la atención la frase de uno que escuché esta semana, porque hay un chico que se hizo popular, él empezó a los 14, ahora tiene 17, tiene un cuerpo descomunal, ya pesa más de 100 kilos con 17 años, empezó a los 14 y es muy reconocido en el mundo del fitness por esto, pero los comentarios que la gente ponía acerca de él era que estaba sacrificando su vida, se va a morir, porque su corazón no va a aguantar, porque se hipertrofia. Y uno de los comentarios decía, es preferible, mire cómo lo romantizamos, es preferir vivir un año como un león que 20 como un cordero. Ese era el comentario, ¿no? Sonaba hasta épico, un año como un león. Quiere decir que se va a morir joven. Quiere decir que no va a poder compartir y vivir todo lo que podría vivir porque lo va a sacrificar por un deseo que él no consideró peligroso. Y la inmoralidad es así. Romantizamos algo que es peligroso. Así que el tema de hoy tiene que ver precisamente con este primer punto, el camino destructivo de la inmoralidad. ¿Qué tan peligrosa es la inmoralidad? Pues tienes que entender que es un camino destructivo.
Y esta semana estuve con Juli viendo esta película de La Odisea y recordaba uno de estos mitos que se han elaborado acerca de las sirenas. ¿Ha escuchado el canto de las sirenas? El canto de las sirenas dice algo así, que los marineros decían que el canto de las sirenas era la melodía más hermosa que un ser humano podía escuchar. Quien oía a las sirenas estaba convencido de que al otro lado de esa voz encontraría aquello que siempre había buscado. Ninguna advertencia parecía suficiente, porque siempre les decían: no escuches a las sirenas, porque si vas detrás del canto de las sirenas van a morir. Pero ninguna advertencia parecía suficiente, ningún razonamiento podía competir con aquella música. Los ojos dejaban de ver las rocas, la razón dejaba de escuchar las órdenes y el corazón solo deseaba acercarse un poco más, hasta que el mar reclamaba otra embarcación y las costas se llenaban de restos de barcos y huesos de quienes confundieron una dulce invitación con el camino a la vida. Y quiero decirle que la inmoralidad es como el canto de las sirenas, que nos promete siempre más, una experiencia más, un placer más, la satisfacción que tú tanto deseas, pero que al final el costo que vas a tener que pagar por dejar que llegue a tu vida es la muerte. Esta es la advertencia que Jesús está haciendo con la inmoralidad. Él está diciendo que todas las personas que desde su corazón expresan un deseo sexual inadecuado están eligiendo el canto de la sirena. Quiero que escuche esta frase acerca del camino destructivo de la inmoralidad. Según lo que Jesús dice, la ley revela el rechazo de Dios a la inmoralidad. O sea, Dios rechaza la inmoralidad, porque la inmoralidad conduce a dos cosas: a la traición de un pacto santo y a la degradación del corazón, hasta llevar a la persona que la está viviendo a utilizar a otros y a dañarse a sí mismo para satisfacer sus deseos. La inmoralidad nunca se va a presentar a nuestra vida como algo repulsivo y peligroso. O sea, usted no va a ver la inmoralidad como algo repulsivo, no lo va a ver ni como peligroso. Siempre tiene un canto atractivo. Siempre se va a disfrazar la inmoralidad de libertad para satisfacerme, porque eso es lo que básicamente puede venir a tu mente. Es que yo soy libre para hacerlo. ¿Es que acaso Dios no nos dio esta libertad? La inmoralidad se va a disfrazar como una experiencia inolvidable. Hazlo ahora para que no te arrepientas mañana de no haberlo hecho. ¿Has escuchado esa frase? Es que yo no quiero cuando esté viejito arrepentirme de que yo no aproveché todas las oportunidades que tuve. No quiero vivir con el cargo de conciencia de que no aproveché. Esa experiencia inolvidable es el canto de la sirena, es la inmoralidad. La inmoralidad se disfraza de amor. Pero ¿por qué dices, por qué cuestionas esta relación? ¿Por qué la Biblia señala esto? Es solo amor. Estamos expresando que nos amamos. No. El amor no se expresa en medio de la inmoralidad. El amor tiene un marco que lo define muy bien, y aunque participa la sexualidad en el amor, lo hace dentro del diseño de Dios. Así que este es el peligro del que Jesús nos está advirtiendo. La inmoralidad nunca va a mostrarte que el final del camino es un corazón destruido, un matrimonio, una familia, ¿cierto? Una vida esclavizada a una búsqueda de un deseo que nunca puedo saciar. Eso hace la inmoralidad. Por eso es el camino de la destrucción. Déjame explicártelo con dos textos que te pueden llevar a recordar lo que te estoy diciendo. Y va a enfocarse en muchos, hay muchos aspectos, pero voy a nombrarte dos. La inmoralidad, lo primero que va a hacer en tu vida es llevarte a traicionar un pacto con Dios, un pacto santo. ¿A qué se refiere? Pues Hebreos 13 lo dice de esta manera, hablando de la inmoralidad en el matrimonio. Primero con esto, en el matrimonio. Versículo 4, honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad, usted puede tener la seguridad de esto: Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio.
Así que la Biblia es muy clara en cómo la inmoralidad va a llevarme a traicionar un pacto con una persona y con Dios. ¿Por qué? Hablando del matrimonio, mis queridos amigos, ¿qué es el matrimonio? El matrimonio, según lo describe la Biblia, no es la ceremonia que uno tiene ahí, ¿no? O sea, uno se imagina que el matrimonio es la ceremonia, pero muchos han tenido ceremonia, pero estoy seguro que no han cumplido lo que el matrimonio es. El matrimonio es la unión y la bendición que Dios da a una pareja. Por eso cuando Jesús describe el matrimonio dice que Dios los unió, Dios los bendijo. Y luego él dice, y que nadie separe lo que Dios ha unido. Entonces el matrimonio es cuando Dios une a una pareja. Eso es el matrimonio. Y cuando tú permites, abres la puerta en el matrimonio, en el compromiso con esa persona a la cual Dios unió a tu vida, Dios la unió. No solamente que tú la elegiste, porque tú puedes elegir a tu pareja, es cierto, y Dios te va a dar la libertad de hacerlo. Pero el matrimonio es una bendición en donde Dios une a esas personas, las bendice, Él las bendice y las une. Y cuando Él hace eso, se ha sellado un pacto entre tú, la persona y Dios. Eso es el matrimonio según la Biblia. No es que dos personas se unen porque simplemente quieren y se van a vivir juntas. Eso no es el matrimonio. No es que dos personas deciden amarse teniendo relaciones en su mente, amarse teniendo relaciones sexuales. No, eso no es el matrimonio. Eso es una relación entre dos personas. Pero lo que la Biblia describe como matrimonio es distinto. Así que la inmoralidad, que es aún desde mi corazón, porque lo que Jesús está diciendo que nos cambia un poquito el panorama, es que la inmoralidad o la infidelidad no es solo llegar al acto físico con alguien. La inmoralidad es como desde tu corazón tú empiezas a codiciar y desear de manera sexual a alguien que no es tu pareja. Y entonces en este momento específico está hablando del matrimonio. Entonces la inmoralidad ha sido uno de los principales causantes de las fracturas en los hogares, tanto del hombre como de la mujer. ¿Por qué? Porque si asumimos que la inmoralidad no es simplemente llegar a un acto físico, podremos entender que todo lo que provenga del corazón, que no se ajusta al diseño de Dios, o sea, que me lleva a desear una persona distinta con la que yo estoy casado, eso es inmoralidad, eso es infidelidad. Sea por chat, porque yo estoy escribiendo y empiezo a tener conversaciones, sea pensamientos que estoy teniendo, sean conversaciones, pero ¿qué pasa? Yo no estoy llegando a nada, yo tengo mi pareja y no, estás de tu corazón, ya está saliendo algo que Dios dice, eso es infidelidad, eso es inmoralidad. Y es tan grave que dice, Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Que el adulterio incluso proviene desde el corazón, desde lo que yo deseo de manera inadecuada. Así que ya tenemos un punto específico de referencia. Qué peligrosa es la inmoralidad porque destruye el pacto del matrimonio. ¿Quieres tener un hogar, una familia, un pacto santo que Dios, en donde tú veas la bendición de Dios brotar? Tienes que estar dispuesto a comprometerte, a ser fiel desde el corazón y a no dejar que la inmoralidad entre al interior, a tu interior, y así tú puedas disimular lo que estás sintiendo. Dios sí puede ver lo que está pasando en tu corazón. Entonces es peligrosa aunque nadie la esté viendo. Y segundo, el segundo versículo está en Proverbios 6:32. Quiero que lo escuches. Dice, Proverbios 6:32, hablando del peligro de la inmoralidad, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Esto es tremendo, porque quiero que mires la segunda parte, y aquí ya no es solo para los casados, sino para todos los que estamos hoy acá, a todos los que tenemos un corazón que palpita con pasión. Para todos nosotros puede ser esto también, o puede ser para ustedes. Corrompe su alma el que tal hace. Quiero leerlo en otra versión, que es el mismo versículo en otra versión. Pero el hombre que comete adulterio es un necio total, porque se destruye a sí mismo. Será herido y deshonrado, y su vergüenza no se borrará jamás. Y lo siguiente que quiero que entiendas es que la advertencia que la Biblia hace de la inmoralidad, no solo para los casados, sino para todos nosotros, es que la inmoralidad siempre termina por corromper el alma, corrompe y degrada el corazón interiormente. Entonces, porque tú podrás decir, ok, esto es para el que está casado. No, esto es para todos los que estamos acá vivos todavía. ¿Por qué? Porque la inmoralidad, seas soltero o seas casado, degrada,
corrompe, daña tu corazón, porque la inmoralidad es una búsqueda insaciable de deseos que nunca termina. Y esa inmoralidad te va a llevar siempre, como el canto de las sirenas, a la destrucción. ¿A la destrucción de quién? Tuya y de la otra persona. Porque la inmoralidad siempre va a llevarte a ver al otro, no con amor, sino como un objeto que tú puedes usar para satisfacer un deseo personal. Eso hace la inmoralidad. Por eso no importa si es consumado el acto o si es algo que en tu intención y en tu mente está ocurriendo. Así de peligrosa es, porque es invisible para muchos, pero está ahí. La pornografía, por ejemplo, cuando hablamos de la pornografía, cuando hablamos de las cosas sexuales, no es que el cristianismo sea retrógrado y mojigato, y es que esos cristianos si son moralistas, ya empezaron con el moralismo. Dios nos ama así como somos. Dios te ama, pero porque te ama, entonces también te corrige si eres su hijo. Y también como juez bueno, Él no va a dejar, Él va a juzgar al que comete inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo que es malo. Entonces, cuando hablamos de la pornografía, cuando hablamos de la malicia al pensar, cuando hablamos de la malicia al hablar, cuando hablamos del uso antinatural del cuerpo, sea como tú lo estés haciendo, estamos hablando de inmoralidad. Fue vergonzoso para mí esta semana, ayer que iba caminando, iba por la calle, iba caminando, es que en todos lados está, ¿no? Entonces iba caminando y mientras pasaba un carro yo volteé a mirar y una señora estaba ahí sentada con otra señora en una cafetería ahí en la calle y le estaba mostrando el celular, y lo que le estaba mostrando era la foto de un tipo desnudo, pero ahí en la calle comiendo empanada con ponimalta. Yo volteé a mirar y ella se reía, mire lo que, yo no sé si dijo lo que me enviaron o no. O sea, estas cosas pasan, usted dirá que uno se la inventa. No me la invento, en realidad pasan, ocurren, de verdad sí. ¿Qué pasa con el corazón del que permite que la puerta de la inmoralidad entre? Se degrada, porque tú piensas, yo tengo mis límites. No es cierto. ¿Sabes qué? Tú no conoces cuán bajo tú puedes caer. Tú crees que sabes, pero pregúntale a los que han caído más bajo, porque cómo llegaron ahí. Ellos van a decir, yo no pensé que pudiera llegar hasta esto. Yo no pensé que pudiera llegar a afectar tanto a mi hogar, a mis hijos. Uno nunca cree que el peligro es tan grave o que lo va a alcanzar tanto. Así que quiero cerrar con esto. El pecado, y hablando de la inmoralidad, nunca anuncia el destino al cual te va a llevar. Nunca te dice a dónde te quiere llevar, a la degradación que va a generar en tu corazón, a la forma en cómo va a hacer que tú mires como objetos de deseo a las personas que están ahí. Porque cuando empiezas a consumir inmoralidad y alimentas tu corazón, tú ves y piensas en los demás como objetos, no como personas. Por eso el antídoto va a estar muy chévere, el antídoto contra la inmoralidad. Pero el pecado nunca anuncia el destino. Él nunca te dice a dónde te lleva. Solo te hace más atractivo el camino. Hazle, es la experiencia que estás buscando, no te arrepientas. Es la libertad que Dios te dio, o es que así son los humanos. Es que eso es el amor. Ese es el peligro de la inmoralidad. ¿Cómo hace atractivo el camino? Pero ¿cuál es el antídoto para la inmoralidad? Entonces aquí vamos al punto número 2, que nos habla de el antídoto para la inmoralidad. El punto número 2 dice, el amor de Dios es tu antídoto. Y aquí es Dios mostrándote la puerta de salida, Dios mostrándote el camino, Dios diciéndote, de esta manera te salvas, de esta manera te libras. Qué bueno es Dios. El amor de Dios es tu antídoto. Hay una frase en la pantalla que dice, el amor de Cristo no solo perdona, sino que también transforma nuestros deseos y nos impulsa a cortar con urgencia de nuestra vida todo aquello que alimenta la inmoralidad. Quiero que le ponga digamos que atención a lo que está en amarillo, porque hay dos cosas en este punto que vamos a resaltar, y es que también transforma nuestros deseos. Es el amor de Dios haciendo una transformación en el interior, lo único que puede ser el antídoto. Y luego, ese mismo amor nos va a impulsar a sacar con urgencia todo aquello que pueda hacernos propensos. Y piensa en esto, la respuesta es un corazón transformado, porque el corazón que es transformado es el único que puede tener nuevos deseos y buenos deseos. Solamente el corazón transformado. Hay una imagen de una caricatura que siempre me pareció bastante curiosa porque como que me ayuda a pensar en la raíz del problema. Es un matachito que salía con un trapero,
¿sí? Una animación con un trapero secando una gota de agua que escurría de una llave, y la llave estaba señalada con una flecha y decía pecado. Entonces, él como que cada vez que caía el pecado, intentaba secarlo con el trapero y parecía que fuera eterno. O sea, ¿cuántas veces tendría que estar ahí intentando resolver el problema? Y la idea que deja clara la caricatura es como cierre la llave y arregle el problema de raíz. Y el Señor Jesús dice, el antídoto es el amor. Piensen en esto, el amor de Dios transforma el corazón y ese corazón transformado es el único que puede vencer los deseos pecaminosos. Solamente el corazón transformado puede hacerle frente y vencerlos. Y según lo que el Señor Jesús nos mostró en los textos que estábamos leyendo del Sermón del Monte, el adulterio y la inmoralidad nunca comenzaron en la cama, comienzan en el corazón. Por eso el Señor Jesús decía, cualquiera que mira con pasión sexual a una mujer ya adulteró con ella, ¿dónde? En el corazón, porque es importante señalar el problema. Él mismo dice en Marcos, del corazón es donde salen los malos deseos, las mentiras, las fornicaciones, la maldad, todo eso sale del corazón. O sea, el problema es importante. Hay un proverbio que nosotros deberíamos, bueno, siempre lo repetimos, pero nos muestra algo. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. El problema hay que resolverlo de raíz y el problema está en el corazón. Pero ahí es donde viene la promesa de Dios. Cuando leemos la Biblia en el Antiguo Testamento, la carta que escribe el profeta Ezequiel habla de lo que Dios quiere y dice, yo voy a poner en ustedes un nuevo corazón. Dios quiere que nosotros tengamos un nuevo corazón porque solo un corazón nuevo y transformado podría cumplir con la voluntad de Dios como Dios quiere. Y no solo esto, sino que más adelante los profetas empiezan a explicar cada vez más profundo lo que iba a ocurrir si usted se rendía a Jesús. Dice que la ley de Dios, que es de lo que estamos hablando, no adulterarás, será escrita en nuestro corazón. Entonces la cumpliremos no como quien tiene un libro y lo cumple superficialmente, sino como alguien que lo hace desde el interior, de manera profunda, un nuevo corazón. ¿Cómo es esto y cómo lo explica Pablo? Pablo dice que todo el que está en Cristo comienza a ser una nueva criatura. Entonces es un cambio de naturaleza, es un cambio que no estrictamente depende de la fuerza de voluntad, sino de una nueva naturaleza, de un nuevo corazón con unos nuevos deseos. Jesús nos está invitando a esto. Me recuerda la metamorfosis de la mariposa, porque vemos una oruga que se alimenta, se arrastra, pero luego cuando ocurre un cambio tan radical, a ella le salen unas alas hermosas y ahora puede alimentarse y se alimenta de manera diferente. Ahora vuela y va de un lado a otro y se alimenta de manera diferente. Es tan radical el cambio que ahora tiene una nueva forma de comportarse. Es lo que Dios quiere. No algo superficial, este es ese tipo de cambio que ocurre no cuando una persona es hipócrita y sigue siempre haciendo lo que está mal, sino este es ese cambio radical donde uno ve que la persona cambió desde el interior y uno dice esa persona es diferente. Eso es lo que propone Jesús, una transformación real en la naturaleza por causa de su espíritu. Y me gustaría que lo leyéramos para que nos demos cuenta que es esa fe en Jesús y es el Espíritu Santo el que produce ese cambio. En Corintios, 1 Corintios, pueden leerlo en la pantalla, dice, ¿no se dan cuenta que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual, rinden culto a los ídolos y cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad, o son ladrones, o ávaros, o borrachos, o insultan y estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Y aquí está la transformación. Algunos de ustedes antes eran así. Dios los transformó, Dios los cambió, dice, pero fueron limpiados, fueron hechos santos. O sea, Dios hace una transformación radical y los convierte ahora en santos. Y sigue diciendo, fueron hechos justos delante de Dios. O sea, que cuando Dios los ve como personas limpias, santas, puras, justos delante de Dios. ¿Cuándo? Al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Cuando las personas dijeron, Señor Jesús, te necesito un nuevo corazón. El Espíritu vino y cambió su corazón.
Y ahora ese nuevo corazón puede hacerle frente a los deseos de esa naturaleza antigua. Ahora ese nuevo corazón sí puede vencer la inmoralidad. Entonces surge un deseo muy profundo de apartarse de todo aquello que puede hacer que la persona termine cayendo en inmoralidad. Un corazón transformado, como decíamos en esa frase inicial, toma decisiones radicales para alejarse de todo lo que fortalece la tentación o todo lo que lo hace propenso. Por eso los versículos iniciales eran tan tremendos cuando decía, si tu ojo derecho te hace caer, córtalo. Si tu mano derecha te hace caer, córtala. Porque eso te hace caer. Y esta frase es importante porque es lo que me hace caer. Cuando uno estudia, el contexto está diciendo es lo que lo hace propenso a, lo que te hace vulnerable a. Y me acordaba de un desastre que hubo en una discoteca en el 2003 donde hubo un incendio y murieron más de 100 personas. Y en este evento lo que ocurrió fue que echaron fuegos pirotécnicos que era normal dentro de las discotecas. De hecho no duraron mucho tiempo, eran apenas unos segundos, pero resulta que una de esas chispas alcanzó el techo que estaba recubierto con un material inflamable que aislaba, era una espuma que aislaba el sonido. O sea, este material era el que hacía propenso que esa chispa pudiera causar esto. No era en sí la chispa, porque eso se utilizaba y era normal. Lo que era es que era propenso, era factible que eso ocurriera si eso estaba cubierto con ese material inflamable. Y yo pensaba, ¿qué podría ser este material inflamable? Lo que a nosotros nos hace propensos a un desastre todavía más grande. O sea, ese material podría ser un hábito que alimenta la impureza. Eso podría ser una amistad que normaliza el pecado. ¿Han tenido amigos de estos? Una conversación que despierta malos deseos. Conversaciones que despiertan malos deseos. Eso podría ser esto, lo que nos hace propensos. Un corazón, un contenido que estimula la codicia, un lugar donde repetidamente usted cae. Suele ir a un lugar y constantemente comete el mismo error. El contenido es muy importante porque es lo que nos hace propensos. Por eso el Señor dice que es mucho más importante. Si ustedes miran el versículo, lo que está diciendo es que es mucho más importante que tu mano derecha. O sea, es tan importante como tu mano derecha. ¿Qué tanto la valoras? Corta. Corta con todo aquello que te hace propenso a imágenes, conversaciones, audios, redes. Las redes sociales, ¿de qué están llenas? Pero te hacen propenso a. Entonces, si tú sueles scrollear y pasar y mirar y sabes que eso te hace propenso, debes cortarlo. Todas las personas, las malas compañías que normalizan el pecado, que te presionan para pecar, porque hay personas que lo que están es haciendo o queriendo que tú caigas. De esas personas hay que apartarse. Las personas que ridiculizan tu fe, tu compromiso, celebran el pecado. La palabra dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres, pero también nos enseña que el que anda con sabios, sabio se vuelve. No es un llamado a que tú te apartes de todas las personas, más bien es que entiendas el equilibrio entre influir y ser influido. Y la sabiduría que viene de un corazón transformado es la única que te va a dar el entendimiento para saber de qué te tienes que apartar. O sea, el corazón que recibe el amor de Jesús puede entender qué es lo que lo hace caer y sabe que tiene que apartarse. Así que Dios quiere que nosotros dejemos que ese amor nos transforme. ¿Cómo lo diría la Escritura? ¿A qué nos impulsa la palabra de Dios? Leámoslo en un versículo porque es lo que Dios quiere que nosotros como cristianos entendamos en este punto. En Tesalonicenses 4, versículo del 3 al 5 dice lo siguiente: Dios quiere que ustedes sean cada vez más puros, que se mantengan alejados de la inmoralidad sexual y que cada uno aprenda a controlar su cuerpo. Es decir, que usen su cuerpo de una manera que lleve a la pureza y honre a Dios. No se dejen llevar por las pasiones del cuerpo como hacen los que no conocen a Dios. ¿Qué tal esta idea? Por amor estaría dispuesto a. ¿Qué estoy dispuesto a hacer por amor? ¿Qué pide hoy el amor de ti? Pero el amor genuino. Cuando conozco a Jesús, cuando conozco quién es Dios, entiendo las exigencias reales del amor. Una falsa idea del amor
me va a llevar a la inmoralidad, porque muchos argumentando el amor dicen, pero si tú me amas, ¿por qué no hacer esto? ¿Qué de malo tiene delante de los ojos de Dios? Y argumentan la inmoralidad, argumentan la infidelidad, argumentamos incluso prácticas solitarias, o es que yo, ¿qué de malo tiene si esto me genera mi placer? A mí, no le hace daño a nadie, solo a mí. Pues piensa, está yendo en contra de la ley de Dios, está degradando tu corazón. ¿Qué te pide Dios a ti? Que apartes tu vida de lo que degrada tu corazón y lo que facilita en tu vida que seas infiel a Dios y a otros. Eso es lo que Dios te está pidiendo que hagas, pero no te está pidiendo que lo hagas para acercarte a Él, como que tienes que intentar ser este tipo de persona para que yo te acepte. Yo te acepto y te convierto en esta clase de persona, pero tú tienes que desde ahí estar dispuesto a. Entonces quiero que leas o pienses en la respuesta a esta pregunta con la que podemos terminar. ¿Cómo puedes huir del peligro de la inmoralidad? ¿Cómo lo haces? Pues dice, el evangelio, la fe cristiana, no nos llama a reprimir nuestros deseos, sino a que Cristo los transforme. No estamos intentando crear una religión ascética en donde tú tienes que reprimir lo que eres. Al contrario, si llegas a Cristo, lo que Cristo te está diciendo es, ya no te niegues a lo que eres. Ahora eres un hijo de Dios, ya no tienes por qué vivir como vivías antes. La pregunta es si ya lo eres. Dice, cuando conoces el amor de Dios, descubres el verdadero valor de Jesús, el valor de la fidelidad del matrimonio y tu propia dignidad. Entonces entiendes que la inmoralidad siempre va a ser esto, el canto de la sirena. Promete más de lo que puede dar y te pide sacrificar aquello que más vale. Así que me encanta saber que no es que estoy siguiendo una religión que me lleva a reprimir, no. Estoy encontrando a alguien que puede transformar lo que soy. Encontrar el amor de Cristo y recibirlo va a transformar mi corazón. Pero si no encuentras eso dentro de ti, lo que tienes que buscar es a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede darte eso nuevo. Encontrar el amor verdadero. Oh, ¿cómo te ha cambiado encontrar el amor verdadero? Sé que aquí hay personas que han encontrado a quien amar, y hablando en términos humanos. ¿Y cómo te ha cambiado amar a alguien? Ahora imagina, eleva eso por 1000 al encontrar el amor de Dios en tu vida y saber cómo te va a transformar. Empecemos por no normalizar ni justificar lo que la Biblia llama inmoralidad. Todo lo que va en el uso equivocado al diseño de Dios, la Biblia lo llama inmoralidad. El matrimonio entonces no es la unión de dos personas que decidieron irse a vivir juntos y que ahora tienen relaciones. No, el matrimonio es la unión que Dios, la bendición y unión que Dios hace, en donde Él dice, lo que Dios ha unido, que nadie lo separe. Entonces no se trata tanto de la ceremonia que alguien pueda tener, sino de que esa pareja realmente sea consciente del pacto que está haciendo con la otra persona y con el Dios verdadero a través del único Salvador que tienen, que es Jesucristo. Me encanta saber que conocer el valor de algo va a evitar que yo no sacrifique lo valioso por algo que no tiene valor. Si entiendo cuánto vale algo que tengo, no lo voy a cambiar por algo sin valor. El único que cambia lo que tiene por algo sin valor es porque no valora lo que ya posee. Y encontrar a Cristo, wow, cuando me hablan de un Dios distinto, yo digo, no, eso no tiene ningún valor. Yo conozco el valor de Cristo. Cuando me acerco a Cristo, entiendo el valor del matrimonio. Entonces, si la inmoralidad viene a mi vida a tocar la puerta, yo digo, yo valoro más la relación que tengo con mi esposa que lo que me puede generar una idea, una acción interna que nadie ve o una acción externa por un momento de experiencia, de placer o de deseo. Por eso la Biblia dice, oiga, como el que le habla a un niño, controle su cuerpo. No, si usted ya tiene un nuevo corazón, pues controle sus deseos. ¿Cómo? Tiene que aprender a hacerlo desde un nuevo corazón. Ver el valor que tienes, porque la inmoralidad nos denigra, nos quita el valor. Qué importantes son las palabras de Jesús. Al final dice, porque es mejor entrar al cielo, en esta ilustración que él hace, es mejor entrar al cielo sin una mano
que quedarte experimentando lo que quieres con las dos. Es mejor quitar de mi vida cosas que hoy en día digo, pero es que esto siempre ha estado, es que ¿qué van a pensar de mí? Es que es mejor quitar eso de tu vida y disfrutar de una buena relación con Dios, de una buena relación con tu prójimo, porque ya no vas a querer usarlo como un objeto, y de una buena relación con ti mismo. Es mejor eso que simplemente seguir teniendo hábitos, contenidos y pensamientos que solo te degradan. ¿No es eso mejor? ¿No es mejor cortar la mano para entrar al cielo? ¿No es mejor preferir mi relación armoniosa con Él? Qué chévere son las palabras de Jesús, porque nos están diciendo, lo que yo quiero hacer en ti es algo nuevo, es algo que empieza conmigo, en donde yo te acompaño y en donde tú vas a tener verdadera paz. Ya no vamos a ser seducidos por el canto de la sirena. Cuando tomamos los símbolos, estamos recordando. Mire, yo vendría solo el domingo a la iglesia para tomar los símbolos. No digo que solo venga a tomar los símbolos. Digo que si yo tuviera que pensar en una sola razón por la que yo no faltaría un domingo de mi vida o en una reunión cristiana en la que no faltaría es por tener la oportunidad de tomar los símbolos. ¿Por qué los símbolos son tan importantes para mí? Porque son un ancla en mi vida que me recuerdan semana tras semana quién soy yo y quién es Él. Y cuando invitamos a las personas a tomar el pan y el vino, lo que estamos diciéndoles es que hubo alguien que fue capaz por amor de sacrificarse para darles un corazón con nuevos deseos, uno que ya no estuviera preso de la inmoralidad. Entonces, cuando tú tomas el pan y el vino, si llegas a tomarlo hoy por decisión y conciencia, lo haces diciendo, quiero que Cristo me dé una nueva naturaleza, un nuevo corazón. Puede ser tu paso de fe. Pero cuando ya eres cristiano, tomar los símbolos. Por eso, de las cosas que yo no quisiera perderme nunca cuando tengo la oportunidad de tomar el pan y el vino, porque me recuerdan que es un pacto de pureza. Yo tomo el pan y el vino recordando que Él es mi dueño, que Él es mi Salvador, que murió, resucitó y va a volver por mí. Y que yo quiero tener un corazón fiel a Él, y eso me lleva a ser fiel a mi esposa y me lleva a ser fiel a los demás, a ver a las personas como lo que son, valiosas, no como objetos para mi placer. Y digo, este es el símbolo que me recuerda quién es mi Señor y a quién le debo yo fidelidad por encima de cualquier deseo. Quiero invitarte a que puedas tomar con nosotros hoy el pan y el vino, si es tu momento puedas hacerlo, y que te pongas de pie y puedas ir por la copa, el pan y el vino, y terminar nuestro domingo de hoy teniendo un momento solemne, bonito, de recordar nuestro pacto con Dios.